Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 26 de noviembre del 2024. Tuvimos mucho fútbol la semana anterior y nos faltó tiempo para grabar el programa. Sin embargo, el balompié nos dio una excusa para hablar de uno de los personajes más controvertidos y fascinantes de la historia del Río de la Plata. En una de sus conferencias de prensa, el director técnico de la selección paraguaya de fútbol, profesor Gustavo Alfaro, mencionó en una cita erróneamente atribuida a uno de los líderes más famosos de la República Argentina, cuya acción política tuvo directa repercusión en el Paraguay. Nos referimos al general Bartolomé Mitre Martínez, o simplemente Bartolomé Mitre. Desde luego que se generó algo de crispación por la frase mal atribuida del profesor Alfaro, pero afortunadamente prevaleció la racionalidad y el asunto fue prontamente olvidado, aunque a nosotros nos da pie para hablar del muy controvertido y muy interesante líder porteño Bartolomé Mitre. Esto es la Real Historia. Don Bartolomé Mitre Martínez nació el 26 de junio de 1821 en Buenos Aires y falleció en esa misma ciudad el 19 de enero de 1906. Su padre era de una familia griega que se asentó en Buenos Aires. El apellido original de esta familia era Dimitrópolos o Mitropoulos, pero se fue acortando a Dimitre hasta quedar en Mitre. Su mamá, otro dato curioso, era descendiente de piratas ingleses que se afincaron en la capital porteña. La mamá era Martínez Weatherton, piratas ingleses que se afincaron en la ciudad porteña. Desde muy joven, Bartolomé Mitre trabajó en una de las estancias de la familia del gobernador de Buenos Aires, general Juan Manuel de Rosas, pero lo suyo evidentemente era el ámbito intelectual. Por motivos en parte políticos y en parte económicos, su familia se mudó y él junto a ella a Montevideo, Uruguay, en donde se enroló en el ejército y realizó sus primeros estudios militares, alcanzando el rango de alférez de artillería. Perteneció al Partido Colorado de Uruguay, Bartolomé Mitre. Este Partido Colorado, así como los demás partidos de su línea en el Río de la Plata, era de ideales liberales, democráticos, unitarios y revolucionarios. A los 20 años de edad ya se lo veía a Mitre combatiendo en numerosas revoluciones y levantamientos contra el gobernador de Buenos Aires, el general Rosas, o contra el gobernador de Montevideo, el general Manuel Oribe. En 1842 conoció al revolucionario italiano general Giuseppe Garibaldi, un archienemigo de la Iglesia Católica, quien probablemente fue el que inició al entonces capitán Bartolomé Mitre a los misterios de la francmasonería. Con el rango de coronel, en 1846, Mitre estuvo en Bolivia, en donde ganó prestigio como uno de los principales instructores militares de ese país, pero por causa de un golpe de Estado lo debió abandonar y se refugió en Chile, país que albergó a muchos de los opositores al gobierno del general don Juan Manuel de Rosas.
La estrecha relación de Mitre con el Imperio del Brasil empezó precisamente en 1851, año en el que se formó una triple alianza para derrocar al dictador bonaerense Juan Manuel de Rosas. Cuando yo digo dictador no lo digo de forma peyorativa, absolutamente lo contrario, ¿eh? El líder de dicho levantamiento fue el general entrerriano Justo José de Urquiza, pero el entonces coronel Mitre, junto a otros miembros de su logia liberal y revolucionaria, como Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, también formó parte de dichos enfrentamientos que culminaron con la Batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, en donde el general Juan Manuel de Rosas capituló, se entregó y fue enviado al exilio en Inglaterra, en donde murió tiempo después. A partir de ese momento, la historia de la Argentina, para bien o para mal, cambiaría para siempre. Encabezados por Bartolomé Mitre, los líderes revolucionarios, los liberales, que eran los revolucionarios de la época, porteñistas y unitarios, gradualmente impusieron la supremacía, de la ciudad de Buenos Aires en detrimento de las demás provincias de lo que se conocía como la Confederación Argentina. De hecho, que la provincia de Buenos Aires llegó a estar segregada e independiente del resto de las provincias en los años 1852 a 1861. Varios enfrentamientos se dieron en esos años entre el líder de la Confederación, el general Urquiza, y el jefe supremo de este estado de Buenos Aires, más o menos independiente, que era el general Bartolomé Mitre. La batalla decisiva entre estos dos bandos se dio en Cepeda el 23 de octubre de 1859, con victoria para el bando de la Confederación. Los porteños estaban decididos a resistir hasta la muerte, pero desde la República del Paraguay, en rol de ministro plenipotenciario, llegó el general Francisco Solano López como la paloma de la paz, ofreciendo sus olivos a los generales Urquiza y Mitre, quienes lo aceptaron en el rol de mediador. Y tras esforzadas negociaciones, el 11 de noviembre de 1859 se rubricó el Pacto de San José de Flores, con el que el Estado independiente de Buenos Aires aceptaba reunificarse con la Confederación Argentina, pero conservando los privilegios de su aduana. De esta manera, por intervención decisiva del héroe máximo de la América Española en el siglo XIX, nos referimos obviamente a don Francisco Solano López Carrillo del Paraguay, la Confederación Argentina volvió a estar unida en una sola pieza. El general Urquiza obsequió la medalla y espada de Caseros al general Solano López, mientras que los porteños, dirigidos por el general Mitre, hicieron lo propio. Le dieron obsequios y lo llevaron a todo tipo de celebraciones, y según se cree, fue aquí cuando Bartolomé Mitre ofreció a Francisco Solano López incorporarse a la francmasonería, cosa que el héroe paraguayo respetuosamente declinó, rechazó por completo, alegando que la pertenencia a logias masónicas estaba absolutamente en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, a la que el general Solano López adhería por completo. Tras esa respuesta, según se dice, el general Mitre ya no le insistió. Es cierto que Buenos Aires, con el Pacto de San José de Flores, aceptó reincorporarse a la Confederación Argentina, pero el asunto del liderazgo en ese país no estaba resuelto, permanecía en ciernes. Y así se llegó a la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861, el más grande y decisivo triunfo de los porteñistas, que allí recuperaron todo el poder político en detrimento de las demás provincias, y fue el desquite
del general Bartolomé Mitre, quien puso en su vaina al general Justo José de Urquiza en ese famoso enfrentamiento. Desde ese momento y hasta el 12 de octubre de 1868, el general Bartolomé Mitre fue el primer presidente constitucional de la nueva y unificada República Argentina. Su más arduo trabajo fue consolidar el proceso de esta unificación que empezó en San José de Flores, acabar con la resistencia de los gauchos de las provincias que eran nostálgicos de la vieja confederación o que eran rosistas y también paraguayistas, imponer en la banda oriental del Uruguay a un gobierno favorable a sus intereses, lo que hizo con su viejo compañero de armas, el uruguayo general Venancio Flores, y acabar con la poderosísima influencia que ejercía la República del Paraguay, el único estado que podía eclipsar a Buenos Aires en el predominio del antiguo virreinato del Río de la Plata. Con la mirada de corto plazo, podría decirse que Bartolomé Mitre consiguió todos sus objetivos. Consolidó a la República Argentina, acabó con los viejos confederados rosistas, impuso a Venancio Flores en el Uruguay y fue uno de los arquitectos de la destrucción del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza. El costo de la política mitrista fue terriblemente sangriento y visto desde un largo plazo en retrospectiva, se puede decir que los beneficios fueron mucho menores que los perjuicios de dicha política, que fueron mucho mayores. El Imperio del Brasil, que actualmente es república, se consolidó como el gran coloso de Sudamérica por causa de las políticas de Bartolomé Mitre. Y el sueño que tenía el presidente Mitre y que tenían sus principales colaboradores, Rufino de Elizalde, Domingo Faustino Sarmiento y otros, el sueño de ese viejo virreinato del Río de la Plata, con Uruguay y Paraguay unificados bajo la égida de la República Argentina, o más bien bajo la égida de Buenos Aires, quedó para siempre sepultado con el martirio del mariscal Francisco Solano López en Cerro Corá. Ese mismo Solano López que luchó por la unidad de los pueblos rioplatenses en San José de Flores. Bartolomé Mitre también fue poeta, traductor y especialmente historiador. Escribió libros de historia rioplatense que, a pesar de su marcada tendencia liberal, romántica, porteñista, son ineludibles por la cantidad de documentación, por la cantidad de testimonios que se recogen en ellos y fundamentales para analizar críticamente, si hace falta, pero analizar y comprender la historia de nuestra región. No obstante, el gran historiador Bartolomé Mitre, ya en la posguerra de la Triple Alianza, luego de visitar al emperador Pedro II del Brasil en julio-agosto de 1872, ejerció por breve tiempo el rol de ministro plenipotenciario de la República Argentina ante el Paraguay, en donde estuvo el 2 de abril hasta el 5 de septiembre de 1873. Serían abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, prácticamente 6 meses que estuvo en Asunción, para luego regresar a Buenos Aires y cesar sus funciones. Realmente Mitre estaba pensando en una revolución que iba a haber poco tiempo después y en la que él era pieza clave en Buenos Aires. Por eso regresó probablemente a Buenos Aires
ya no le interesaba tanto el asunto de la cuestión de límites entre Paraguay, Argentina, Brasil, el Tratado de la Alianza. A él le interesaba lo que se estaba tramando en la revolución, las revoluciones que estaban tramando allí sus partidarios en Buenos Aires, que terminaron en fracaso y él estuvo prisionero un tiempo. Estuvo prisionero un tiempo. Y luego de ello se dedicó enteramente ya al trabajo intelectual hasta su muerte en 1906, día en el que Paraguay, entonces gobernado por don Cecilio Báez del Partido Liberal, en un acto sumamente polémico, decretó luto nacional, honor que Bartolomé Mitre comparte con el Papa Juan Pablo II en nuestro país. Las dos personas que tuvieron luto nacional absoluto fueron Bartolomé Mitre y el Papa Juan Pablo II en Paraguay. Son cosas simpaticísimas de nuestro país. Se desconoce si el gran historiador general Bartolomé Mitre, más allá de oficios propios de la diplomacia, haya escrito alguna obra o algún texto sobre la Asunción en la que él estuvo en esos meses de la posguerra en el año 1873. Esa Asunción a la que él, todos recuerdan ese discurso, había dicho que en 3 meses estaría en Asunción, en abril de 1865, recién llegó a la capital paraguaya en esos meses de abril a septiembre de 1873. Existe una anécdota de un hombre de mi familia, don José Pantaleón Urdapilleta, sobre Mitre en Asunción. Según esta anécdota, luego de una reunión del general Mitre con varios personajes políticos del Paraguay y de la Argentina en nuestra capital, cuando ya se estaban despidiendo todos, se acerca un mendigo a los que estaban allí saliendo a la calle para retirarse y se le acerca al general Mitre, este mendigo que tenía uniforme de soldado y que no tenía una mano, le faltaba una mano. Siempre según una anécdota que cuenta o que contaba don José Pantaleón de Urdapilleta. Entonces Mitre le saluda al mendigo, se pone firme, se encuadra y le hace un saludo de tipo militar. Y el mendigo, con muchísima dignidad, se levanta y le devuelve el saludo. Y obviamente le pide a todos los presentes ayuda, monedas, lo que sea. Mitre le pregunta el nombre y el mendigo le responde: soy el soldado Francisco López. Esa es la palabra esas son sus palabras. Y eso le impactó a Mitre, según se dice. Se quedó impactado. Le dieron los presentes las monedas y lo que le pedía el mendigo. Y silenciosamente, sin decir más palabras, Mitre le hace un gesto: usted puede retirarse, y se retira el mendigo. Esa es una anécdota que se cuenta, que Mitre se quedó bastante impactado con este soldado mendigo que le dijo: mi nombre es Francisco López. No sé si es verdad, si es mentira, es una tradición de la familia Urdapilleta que se recolectó alguna vez. El legado de Bartolomé Mitre, que tiene sus admiradores y sus detractores como cualquier personaje histórico, está resumido en una frase de su adversario, el poeta José Hernández, autor del Martín Fierro. Mitre fue un hombre, dice José Hernández, funesto para 3 repúblicas a las que convirtió en furgón de cola del Brasil. Creo que es muy difícil ante semejante frase responder de una manera sencilla. Lo cierto y lo que pocos saben es que don Bartolomé Mitre conocía el idioma guaraní y tenía gran interés por el idioma guaraní. Aunque no lo hablaba, lo entendía muchas cosas sobre el idioma guaraní. Eso es algo que también poca gente sabe. Tenía gran interés por el idioma guaraní. Y su legado siempre será una cuestión de discusión histórica. Síganos
en las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, en Twitter X, Informate PI. Compartan esto que hacemos para difundir la historia del Paraguay, la historia universal. Y si Dios así nos lo permite, nos reencontraremos el próximo martes con más Real Historia. Hasta entonces.